¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias a Dios, Nicky. ¿Usted? Bien, bien. Bien, sí, bien. ¿Solo van a de dormir? ¿Viene de? Sí. El clima está medio complicado. Solo van a de dormir. Ok. Hace falta el café, Nick. Ay, a esta hora me hace mucha falta. Pero ya encontré un reemplazo. Ahora me tomo un té chai. Listo, ya. Ya encontré el sustituto. No es igual, pero por lo menos para esta hora, por lo menos me ayuda a pasar mejor el resto del día. Nick, ¿y descafeinado? Que sí, no he probado. Sí, descafeinado también es bueno. Ni lo pruebe, Lick. No lo pruebe. Descafeinado, pero Le voy a Licenciado, hacer caso. ¿Sí? las alternativas sin azúcar, solo directamente el café negro. No, es que el problema es que no tomo café ya después de mediodía, pues si no me daban las 2 de la mañana y con los ojos pelados. Entonces, para mí el café es una parte esencial. Yo me lo tomo sin azúcar, pero me tomo 3, 4 tazas antes de mediodía. Ya después de mediodía, ahí... no le gusta, ¿verdad, Nick? ¿El qué? Café. No, casi no. O sea, si más bien a veces en las clases anteriores, de los periodos anteriores, a veces recibían correos míos a las 3, 4 de la mañana, porque se me quitaba el sueño, de modo a trabajar. Decía yo que fuera productiva, que el insomnio por lo menos fuera productivo. Así que, vamos a ver. Ok, hoy vamos a iniciar el último tema de la unidad número 1. Este tema es conocido como arte y ciencia de la clínica. Algo importante que quiero hablar con ustedes. Vean, para la segunda unidad, empezamos el tema de entrevista. ¿Ok? Entonces, la entrevista para mí es algo sumamente, pero sumamente importante, como les he venido recalcando durante estas semanas. Pues vean, yo creería que esta semana, entre hoy y el martes, terminamos ya los contenidos de la unidad 1. Por lo cual, a mí me gustaría que adelantemos el examen de la primera unidad para el próximo jueves. ¿Ok? ¿Por qué? Por varios motivos. Uno es que todavía no hay claridad con respecto a lo del feriado morazánio. No sé, yo la verdad no creo, la verdad no creo que solo den esos 3 días, miércoles, jueves y viernes. Generalmente dan la semana entera y por ahí lo toman en cuenta de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería un día que perderíamos, porque ese es el 4 de octubre. Entonces, yo preferiría que tengamos ya el primer examen la próxima semana, que sería el próximo jueves, o sea, jueves 29. Y esa sesión trataríamos de hacerla lo más eficiente posible, porque trabajaríamos la primera hora, haríamos el examen, y la segunda hora trabajaríamos un roleplay de entrevista. ¿Okay? Juego de roles de entrevista, porque si eso quiero que lo trabajemos. ¿Ok? Entonces, para que se vayan formando ya la idea, porque hoy iniciamos el último tema, el tema de arte y ciencia de la clínica. Ya de ahí lo que nos queda para la segunda unidad es principios básicos de psicodinamia, bueno, entrevista, principios básicos de psicodinamia, trastornos de personalidad y mecanismos de defensa. Entonces, para que ya vayan agendando lo mejor de plano y ya mejor, ¿no? Me evito eso porque, como les digo, yo no creo que solo nos dejen miércoles, jueves y viernes. Y más a esto sumen toda esta situación que ha estado pasando en todo el país.
Valle de Sula suspendió clases hoy y los envió a todos de manera virtual. Entonces, ahora vamos adelantando, porque yo creo que noviembre y diciembre, Dios quiera que me equivoque, pero pueden ser unos meses medio complicados, por lo menos para la población, principalmente en el norte del país, pero no descartaría que por acá también, zona centro-sur, pueda ponerse medio complejo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? Lick, ¿qué capítulos vendrían entonces en el examen? Aparte de los 1 y 2 que ya estamos empezando a trabajar. Son esos y el que vamos a empezar a ver hoy, que este es el capítulo 8 del libro de Psicología Clínica de Pedro Sánchez Escobedo. Ok. Gracias. A la orden. Voy a Me voy a empezar. mover Lick, porque se fue la luz. Me voy a mover. Ok. Bueno, para que vean. Capítulo 7, perdón, de Pedro Sánchez Escobedo. Ahorita estaba viendo. Ok. Esos son los 3 temas que van a entrar entonces en la evaluación del próximo jueves. Okay. También con respecto a lo de sus pacientes, cómo van con la búsqueda de sus pacientes. Recuerden, el objetivo es, lo primero que les pido es que sea alguien mayor de 18 años, que tenga tarjeta de identidad, por lo cual le van a pedir ustedes una copia de su identidad, y que vayan avanzando en el llenado del consentimiento informado de datos generales. ¿Okay? ¿Sí? 18 años, no hay edad máxima, pero nunca me he encontrado realmente con alguien mayor de los 50 años, 40 años. Casi nunca los escogen así. ¿Okay? Recuerden que el 10 de noviembre tenemos la entrega de esa documentación. Para que ya vayan pensando en su paciente. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Ok. Si no hay más dudas, iniciemos entonces la clase del día de hoy. Hoy iniciamos el tercer tema y uno. Sí. Sí, la tarea que tienen ahorita es... Licenciado, ¿y la documentación la vamos a entregar en físico a usted o en campo? No, virtual siempre. Okay. Sí, lo que tienen ya de ahí el 10, lunes 10, que regresamos de vacaciones, tenemos la entrega de documentación, resumen 1, mapa conceptual 2, el 17, resumen 2, el 24. Y luego el 31 de octubre entregamos entrevista. Así que hay tiempo suficiente. Ok. Voy a empezar a compartir pantalla, nada más me confirman que están ya viendo. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Y si gustan, vamos a apagar entonces la cámara. Por favor, intervengan, levanten la mano si tienen duda, alguna consulta, para poder ir aclarándola durante la exposición. ¿Ok? El capítulo que nosotros vamos a iniciar el día de hoy se llama Arte y Ciencia de la Clínica. Porque indiscutiblemente el martes pasado veíamos las fases del proceso psicodiagnóstico, recuerdan, del 1 al 4, luego del 5 al 7, que todo dependía si el objetivo de nuestra evaluación era de tipo descriptivo o interventivo, valorativo. Todo esto iba a depender de nuestros objetivos. Pero lo importante de esto es que hay un poco de arte y ciencia en este sentido. Porque ciencia, en el sentido del nombre como tal, la psicología es ciencia porque
pone en práctica los principios del método científico. Algo que siempre nosotros debemos de entender, porque los principios del método científico, el comprobar, el establecer hipótesis, el tener herramientas válidas que gocen de confiabilidad y validez, esa es parte de la ciencia. Pero también arte se refiere a que cada uno de nosotros va a tener hasta cierto grado una manera muy particular de trabajar, una forma muy específica y muy individual de hacer ciertos aspectos, que de repente cada uno de nosotros, si se dedican ustedes a la clínica, van a tener la oportunidad de documentar y de tener una corriente teórica, pero que luego van a ir ajustándola a las necesidades que ustedes tienen y a las fortalezas de ustedes mismos. Así que el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender los conceptos generales del tratamiento clínico del paciente. Hemos visto la parte valorativa, hemos hablado de la evaluación y la importancia. Ahora quiero, a pesar de que nosotros no vayamos a tratar a alguien, vamos a entender por lo menos los conceptos generales. Vamos por partes. En primer lugar, el término, cuando nosotros hablamos clínica, que de ahí se desprende la psicología clínica, proviene de la medicina, ¿va? En el sentido de que clínico toma algo que está enfermo y lo sana, ¿sí? Entonces, a nivel etimológico, las raíces. Que hay algo que no está funcionando bien y se lleva nuevamente a la homeostasis, se lleva nuevamente al equilibrio. Y en el caso de la psicología, comprendiendo que hemos tenido un desarrollo histórico sumamente vertiginoso, en cuestión de 100, 120 años hemos pasado de desconocer muchos aspectos del funcionamiento mental a entender la función de cada una de las partes del encéfalo o a entender algunas modificaciones y técnicas a nivel cognitivo-conductual que pueden tener un impacto a nivel topográfico de nuestro cerebro. Así que entendamos esto, que inicialmente se había entendido de que la psicología atendía principalmente problemas de tipo inconsciente, ¿no? Principalmente las corrientes de Freud, acerca del inconsciente, acerca de la primera y la segunda tópica, de los mecanismos de defensa y trastornos de personalidad, así como de las etapas de desarrollo psicosexual. Así que hemos ido de alguna manera adaptando distintas técnicas hacia la gran cantidad de trastornos que podemos encontrarnos en nuestra nosología, o sea, en nuestros manuales diagnósticos. Desde trastornos mentales como alcoholismo, como demencia, como trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de pánico, hasta enfermedades psicosomáticas, como trastornos fóbicos, trastornos de ansiedad por enfermedad, o problemas de ajuste o adaptación, por ejemplo, problemas de trastornos de estrés agudo, trastornos de pánico, trastornos de cada una de estas áreas. Y también hemos desarrollado, enfocándome en la última parte donde dice otras, también hemos desarrollado técnicas para ayudar al buen desenvolvimiento de los individuos dentro de un contexto. No solamente entender que solo se puede tratar la psicopatología, sino que también nosotros podemos ayudar a mejorar el rendimiento de los individuos desde un punto de vista no patológico. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Ok. Vamos por partes porque quiero generar una base teórica antes que nosotros avancemos. En el caso de los que han llevado clases conmigo, saben que yo pongo muchísimo énfasis en la anamnesis. Y
Uno de los errores que a veces se han cometido es que pensamos en la anamnesis como una parte del informe. Y en el sentido estrecho de la palabra, sí, ¿verdad? La anamnesis es el equivalente a antecedentes en un informe psicológico, psicodiagnóstico, en un informe de selección de personal, en cualquier ámbito que nosotros entendamos. Sin embargo, la anamnesis vista desde una óptica más amplia es una habilidad, es una capacidad, es una aptitud que tiene el clínico para poder entender la historia, el pasado, el presente y tratar de predecir el futuro de nuestro paciente. Sobre todo porque nos va a brindar la oportunidad de analizar cómo una persona se comporta, cómo han sido sus patrones previos, qué dificultades tiene en la actualidad, por dónde ha pasado, cuáles han sido los eventos estresantes o hitos importantes en su vida que han marcado ciertas áreas de su propio comportamiento. ¿Qué ha vivido? ¿De qué ha carecido? ¿Cuáles han sido las oportunidades que ha tenido? ¿O qué oportunidades le han faltado? A esto nos referimos con anamnesis. Con que usted va a hacer un cuestionamiento exhaustivo sobre la historia de su paciente. Porque no solamente es entender lo que me está presentando en la actualidad, sino quién es, de dónde viene, qué tipo de situaciones ha tenido que vivir. Así que esta habilidad como clínico es súper importante para poder tratar de mejorar las condiciones. Solo regálenme un segundo. Ok. Volviendo entonces al tema de la anamnesis. No solamente lo que les decía, no solamente es explorar la situación actual de su paciente, es saber de dónde viene y a dónde quiere llegar. Hay muchísimos factores que intervienen en el origen de una conducta desadaptada. Generalmente al consultorio llegan después. María. Sí, licenciado. Cuando usted se refiere a predecir el futuro, ¿este resultado o esa información la obtendríamos al momento de aplicar las técnicas o las pruebas que se utilizan, o hay una manera antes de poder saberlo, poder por lo menos predecirlo? Ocurre en los dos momentos. Ocurre tanto en el momento de aplicación e interpretación de las pruebas, pero también en establecimiento de patrones de conducta. Como por ejemplo, si nosotros observamos que es una persona que constantemente tiene tendencia a adicciones, por ejemplo,
ejemplo. Entonces, y el motivo de consulta por el cual se presenta es uno muy parecido, podríamos establecer que probablemente va a tener o va a recurrir a los mismos patrones de conducta que ya ha tenido previamente. Entonces, no hay como un momento en específico donde ocurre, porque ahí es donde viene la parte del arte, porque cada uno de nosotros va a ir explorándolo según las necesidades de su propio paciente. No sé si quedó más claro. Sí, Perfecto. Ok, volviendo a la diapositiva. Generalmente, para serles muy sinceros, cuando la persona llega al consultorio, generalmente ya ha pasado por un montón de lugares previos. Ya ha ido a psiquiatra, ha ido donde el amigo, donde la amiga, donde el peluquero, a tomarse una taza de café porque dicen que esa es la mejor terapia con una amiga, a cortarse el pelo, a cerrar ciclos, a cambiar su look, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que va primero al santero, va al brujo, a que le lean las cartas, a que le lean la mano, a que le lean la palma de los pies, etcétera. O sea, se los adelanto desde ahorita. Generalmente ocurre así. Y en una cultura como la nuestra, en la cual la psicología se ve como una señal de debilidad, como una señal de problemas, como una señal de que necesitó ayuda y no fue capaz por su cuenta de hacer o de resolver sus propios problemas. Generalmente ha pasado un tiempo muy considerable antes de que usted pueda tratar el problema como tal, desde que inició hasta que llega a su consultorio. Ha pasado mucho tiempo. Generalmente han pasado meses o años en algunos casos. Así que, en primer lugar, debemos de entender que generalmente los síntomas por los cuales llega nuestro paciente al consultorio generalmente no se han desarrollado de la noche a la mañana. Han sido meses o años de conductas repetitivas, de patrones grabados en la mente y sobre todo de conductas desadaptadas que de alguna u otra manera se esconden bajo varias caretas, digo yo. Las caretas como la funcionalidad. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, es una enfermedad que es una de las segundas causas, si no me equivoco, a nivel mundial que causa incapacidad, pero en muchas ocasiones se esconde bajo la careta de una persona funcional, una persona que trabaja, que tiene familia, que tiene hijos, que es responsable, pero simplemente no logra avanzar. O, por ejemplo, se esconde detrás de una careta en la que pareciera una persona feliz, que tiene un estado de ánimo recurrente, que, que la persona tiene pareja, tiene un montón de motivos por los cuales sentirse feliz. Y por eso cuando el suicidio ocurre aparentemente de la noche a la mañana, a todos les toma por sorpresa. ¿Les ha pasado algo similar o saben de alguien que puedan observar de este tipo? Que realmente las conductas que vive no son conductas fáciles y generalmente no se han desarrollado de la noche a la mañana, sino que han sido tiempos considerables. Sí, bueno, es que, como dice usted, a veces hay personas que se esconden detrás de una careta, ¿verdad? Pero yo conozco a una persona que ella de hecho solo tiene 24 años y fíjese que hace 3 años más o menos ella fue a un viaje a Copán del colegio, algo así, creo que más tiempo, más bien como 4 años, porque fue de despedida del colegio ya para graduarse.
Y fíjese que antes de ese viaje, ella era una muchacha aparentemente normal, pues sin ningún problema ni nada. Y solo regresó de ese viaje y comenzó a tener problemas así como de ataques repentinos de nervios, nerviosismo. Se podría decir, no sé, ¿verdad? Ya, de paranoia, como de que la perseguían o que la vigilaban o cuestiones así. Y de hecho ella está en tratamiento psicológico. Y a ella inicialmente lo que hacían era que la llevaban con un sacerdote para que el sacerdote orara por ella, o al parecer el sacerdote, según hacía, ¿cómo se llama? Exorcismos. Ujú. Sí, cuestiones así. Entonces, al ver que no, la verdad que no se miraba mucha mejoría, se comenzó a llevar entonces con un psiquiatra directamente. La verdad no se inició con un psicólogo. Bueno, desde mi punto de vista, pero no sé si estaré equivocada, Lee. A mí me parece que primero tiene que ser con el psicólogo. A mí me parece antes de con el psiquiatra, pero no sé si yo estoy equivocada. Si es así, entonces para que me aclare, por favor. Entonces, sí, yo conozco a esa persona que antes de ese viaje, ella era una persona aparentemente normal. Funcional. Sí, exactamente. Sí, Sí. gracias Claudia. Y la verdad es que vamos por partes. Le resuelvo primero la duda más fácil. Si es primero con psiquiatra o psicólogo, va a depender de la sintomatología que esté presentando. Si es un episodio en el cual, por ejemplo, ya la persona muestra pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones auditivas, sinestésicas. Si ya realmente nos vamos hacia el espectro psicótico principalmente, es mejor que primero lo aborde el psiquiatra. O, por ejemplo, en el caso de enfermedades como abuso de sustancias, porque generalmente llegan en una condición deplorable, no podemos tratarlo nosotros, sino hasta que ya la persona se encuentra en un periodo de abstinencia. Entonces, por eso les digo, dependiendo dependiendo de la sintomatología. Entonces, en este sentido, dependiendo de eso, va a ser si vamos primero con psiquiatra o con psiquiatra. En segundo lugar, el otro tema que les venía hablando es que esta conducta generalmente no es un trastorno mental de manera inicial. Generalmente es una persona que tiene un problema, pero que no ha sabido cómo lidiar con él. Pero en la medida que pasa el tiempo, esta sintomatología se va complicando, al grado que se vuelve inmanejable, y ahí es donde ya entra en la categoría de un trastorno mental. Trastorno mental no se, como les digo, no se desarrolla de un momento a otro, sino que son síntomas que son consistentes a través del tiempo, que son que no se observan, que no se tratan, y que simplemente se trata como de pasar el día a día. Por eso es importante que nosotros pasemos por el proceso de evaluación. Yo estoy dando medición 1 ahorita también, y hoy hablábamos, ya le voy a dar la palabra a Daniela, hoy hablábamos que la evaluación psicológica necesita, el motivo principal de la evaluación psicológica es tratar de darle tratar de cuantificar los atributos a nivel psicológico, o sea, tratar de establecer un por qué, un para qué, y sobre todo tratar de estimar un valor, si es que una condición está presente, y si está presente, qué tan severa puede ser. Por lo tanto, nosotros necesitamos pasar por un proceso de evaluación, así como el médico toma signos vitales, hace examen físico. El psicólogo necesita también pasar por la evaluación psicológica, necesita estimar valores, porque quizás hay algunas cosas que nosotros a primera vista no podemos evaluar, pero a partir de los resultados de las pruebas se nos vuelve más fácil.
Daniela. Lick, una consulta con lo que usted mencionaba de ciertos síntomas, ¿verdad? Que se pueden ir presentando en un trastorno. Yo siempre he tenido la duda que, por ejemplo, bueno, yo conozco a alguien que es un tío, que él tiene esquizofrenia. En su momento mi papá me cuenta que él comenzó o sea, él era súper normal. Él estudiaba matemáticas en la universidad, o sea, él fue hasta los 26 años y comenzó a tener síntomas así como que se ponía a hablar solo, como discutiendo solo. Bueno, síntomas así que quedaban como, ellos lo miraban, pero no, o sea, no era tan grave. Si en su momento esos tipos de síntomas se hubieran quizás acudido a buscar ayuda, ¿verdad? Hubiera sido posible que no aumentara, porque la verdad que él con los años, o sea, él es una persona incapaz de vivir solo, o sea, sí se puede obviamente hacer cosas él personal, pero es como un niño, o sea, él es como un niño y siempre he tenido esa duda, si en su momento un síntoma es como quizás controlable o definitivamente un trastorno se va a agravar, aunque tome medicamentos y todo, o sea, o se puede Sí. tratar a tiempo. Mire, hay dos caminos por acá. ¿Quiere la respuesta rápida y sencilla o la respuesta compleja, pero que yo la considero mucho más profunda y más correcta? La verdad que la compleja, Lick, porque esa duda la he tenido, creo Ok, que ya a estas alturas de la carrera sigo sin saber, mire, sin entender eso. mire, todas las condiciones de salud mentales y físicas, ¿sí? Son relativamente prevenibles. Hay mucha gente que dice que no, que la carga genética, no, que ya fue como me tocó, que mis papás son diabéticos y yo soy diabético, que mis papás tuvieron Alzheimer y yo también tengo Alzheimer. Y realmente hay una corriente completa que se llama epigenética, que estudia cómo nosotros y nuestros hábitos moldean nuestros propios genes. Entonces, en teoría, todas las condiciones de salud son prevenibles y reversibles. Sí, sí lo son. Pero no es algo tan sencillo, porque generalmente nosotros nos confiamos al funcionamiento de una pastilla. Pero usualmente los medicamentos son una parte del tratamiento. Otra parte del tratamiento son nuestras decisiones en estilo de vida, alimentación y generalmente las personas que presentan trastornos mentales, como trastornos de estado de ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de demencia, generalmente hay un trastorno comórbido que es abuso de sustancias, generalmente. Alcoholismo, tabaquismo y ya sustancias más fuertes, por así decirlo. Entonces, probablemente pudo haber sido prevenible, sí, pero el hecho de que se detecte a tiempo no quiere decir que no se desarrolle por completo, porque como les digo, también depende de nuestro estilo de vida, de la alimentación, de los hábitos, del sueño, de nuestros patrones de alimentación. ¿Estamos? Ok, sí, entonces sí es como, o sea, igual se hubiera desarrollado o igual se desarrolla un trastorno, pero sin, si es, o sea, o es tratado a tiempo, como usted menciona, la calidad de vida y muchas cosas, puede no ser tan grave, sino que me imagino que él en su momento hubiera podido ser una persona un poquito más independiente si hubiera sido Exacto. tratable a tiempo. Ajá. Gracias. Exacto, incluso lo que se busca siempre en todos estos tratamientos es que la persona sea funcional. Funcional a nivel laboral, funcional a nivel social, funcional a nivel personal. Que sea independiente, que tenga autonomía, pero sobre todo que trate de vivir una vida lo más plena posible. Gracias, Daniela. Avanzamos entonces para entender que si estos problemas se desarrollan, no se desarrollan de la noche a la mañana, que generalmente la persona ya llega al consultorio
como un último remedio. Ya pasé por todos lados, ya pasé por el santero, ya me le dieron la mano. Por ahí dijo Claudia algo interesante que no lo había mencionado. Ya fui donde el cura, ya me hicieron una limpia, ya fui donde el pastor, ya me hicieron un exorcismo, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegan al psicólogo. Entonces, generalmente nosotros tenemos como esa desventaja, que generalmente las personas quieren respuestas rápidas porque ya están desesperados por su condición. Por ende, vamos a pasar por el proceso de evaluación, pero la evaluación exige que nosotros coordinemos técnicas. Porque aquí en la carrera, pues ustedes siguen un patrón de respuestas que pues ya saben todas las pruebas que se aplican. Ya saben que aquí vamos a las 4 pruebas que vamos a aplicar, ya saben las pruebas que se aplican en medición, las pruebas que se aplican en medición 3, pero en el consultorio le va a llegar una persona con un motivo de consulta y usted va a tener que determinar cuál es la mejor prueba para esta persona. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de aplicar esta prueba? ¿Qué me puede dar? ¿Qué resultados puedo tener? ¿Y qué luz me va a dar para el tratamiento? Ahora, hay 3 aspectos esenciales que nosotros debemos de considerar siempre cuando nosotros tratamos a un paciente, que son la aproximación al paciente, el examen físico y el examen mental. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, de la aproximación al paciente. Ven. Para nosotros alcanzar, voy a dividir en 2 este gráfico que ustedes pueden ver. Para que nosotros tengamos éxito en nuestra práctica clínica, el pilar de todo es la confianza. La confianza que tiene el paciente para usted como terapeuta. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? A ver, una vez yo iba a un laboratorio y la enfermera que me tocó, que me iba a sacar sangre, se miraba súper nerviosa, pero súper nerviosa, al grado que me puyó 2 veces y me sacó sangre en 2 momentos distintos. A ver, Franklin. A mí me pasó que la chava, la enfermera, era nueva y me quebró la aguja, literal. Cuando me quebra la aguja, me empieza a doler feo y me dieron unos nervios porque la chava, en vez de controlarme, ella también se puso nerviosa, empezó a hacer un montón de cosas y después yo quedé así. En mi shot, yo me sentí tan nervioso que dije, joder, aquí me morí. Sí, yo creo que todos tenemos una anécdota u otra relacionada con esto. Y vaya, digamos que, bueno, no es como que se va a morir desangrado, quizás fue como un pensamiento fatalista, pero no se iba a morir desangrado realmente, a menos que la aguja con la que le inyectó era una aguja de 3 pulgadas y él lo que le hizo fue una incisión en el brazo. Entonces, en este sentido, los profesionales, principalmente los que tienen contacto con pacientes, necesitan desarrollar, pacientes o personas, necesitan desarrollar una habilidad específica que hace alusión a poder generar confianza del paciente para usted como profesional. Lick, Porque, ¿perdón? no terminó su anécdota. Sí, ahorita. Porque ese es el comentario que les quiero decir. Porque obviamente el hecho de que a mí no me inspiraba ninguna confianza fue como un ciclo de retroalimentación negativa. Porque el que no me inspiraba confianza me predispuso a mí a que ella se iba a equivocar y en efecto se equivocó. Y salí sumamente descontento de esta situación. No me morí, me fue tranquilo, me fue bien, pero sí me causó bastante malestar. Y todo esto se
debió a que no es lo mismo una enfermera que maneje la relación, que maneje la situación, que está a cargo, que tiene una buena técnica, que usted le sacó sangre y ni cuenta se dio. ¿Cómo se sienten? Con aquella paz, aquella tranquilidad, aquella relajación que sentimos, porque la persona está a cargo. Como cuando usted va y un abogado, por ejemplo, va donde un abogado y le pide consultoría sobre un tema en específico. Si usted ve que el abogado domina ese tema, ¿qué le genera a usted? Confianza, Lick. Ándale. Seguridad. Seguridad de que le puede ganar su caso. Exacto. Y que es una persona capaz, que es una persona eficiente, que la meta que se proponga la va a lograr. Entonces, empecemos porque la confianza para el psicólogo es la base de una práctica clínica exitosa. Si usted no logra desarrollar la confianza en su paciente puede ser que lleve el proceso, que lo haga, que de alguna manera cumpla con las tareas que usted le pide, que cumpla con las sesiones que usted le pida. Pero siempre va a haber una reserva. No va a haber una confianza completa sobre esto. Le voy a poner un ejemplo que me pasó recientemente. Una paciente empieza a hablar conmigo y me empieza a hacer unos comentarios acerca de su relación de pareja. Pero yo siento que está reservando algo. Cuando empezamos a hablar, pues esta era apenas la segunda cita, yo me doy cuenta que para ella la parte religiosa, el hecho de la conexión con Dios, estar en oración, es sumamente importante para ella, pero sumamente importante, un pilar en su vida. Entonces, le cuento una anécdota mía para poder hacerle saber que yo también entiendo de Dios. Yo fui formado incluso en un hogar cristiano, no es que soy ateo ni nada por el estilo, tengo mi relación con Dios, quizás no profeso una religión en específico, pero sí creo en Dios. Entonces empezamos a hablar y le di hincapié y le di cabida a que ella entendiera de que yo puedo comprender también estos conceptos y que si ella necesita esa parte religiosa como un pilar en el tratamiento, lo podemos hacer. Y cuando ella capta esto en mí, suelta todo. Y entonces logramos romper esa barrera psicológica y empieza a hablar conmigo con mucha mayor holgura. Ya no hay reservas, no hay tapujos. Entonces, el hecho de que ella haya empezado a confiar en mí me da la oportunidad de que, o la probabilidad que la práctica clínica sea exitosa. ¿A qué nos referimos entonces con que sea exitosa? Con que el motivo de consulta se resolvió. ¿Ok? Así que la confianza en el psicólogo se va a derivar de dos aspectos importantes. Uno es la primera impresión, o sea, lo que nosotros causamos a nivel físico, a nivel emocional en el paciente, en cuanto nosotros tenemos el primer contacto. ¿Les ha pasado que ustedes, de lo más frecuente ahora, usted está en el marketplace, en Facebook, y ve algo que le interesa, que quiere comprar, le escribe a esa persona y ni le contesta? Pasa una semana, no le contesta, y cuando por fin lo hace, le contesta de mala gana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten ustedes? Sin ganas de comprar el producto. Sí. Todo el mundo lo quería, este vendedor se muere de hambre, etcétera, ¿no? Y empieza ahí una marejada de comentarios. Porque la primera impresión genera en nosotros muchísimo impacto, sobre todo porque
Vean, quiero que ustedes se pongan en el papel del paciente. Si a veces ir al médico es complicado y usted lo que va a ir al médico es a que le revise la garganta, le dé 2 pastillas y listo. Imagínese que usted le va a ir a exponer un trauma de vida a alguien. Imagínese que usted le va a ir a decir de que, no sé, que vivió abuso en su niñez, que usted tiene pensamientos recurrentes con suicidio, tiene pensamientos recurrentes con abuso de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. No lo va a hacer, no va a pasar de esa primera cita. Entonces, la primera impresión, como nosotros nos comportamos, el hecho de saludar a alguien, de ser educado, de prestarle toda la atención a las personas, de darle la oportunidad a cada uno de hacer, de poder tener esta oportunidad, o el simple hecho de darle cabida a que la persona reaccione de distinta manera, esto va a generar confianza en el psicólogo. Y la otra fuente importante es el pronto establecimiento de rapport. Y quiero que entendamos algo. El rapport no es como casi siempre lo hemos entendido. El rapport, casi todo el mundo cuando piensa en rapport, automáticamente se le viene a la cabeza, ay, qué clima, ¿verdad? Cómo ha estado lloviendo estos días. Uy, qué peligroso está allá en Santa Bárbara y tal lado. ¿Sí o no? A ver, no me mienta. Sí, esa es la percepción que se tiene de inicio, Lick. Sí, porque eso teóricamente, eso es lo que nosotros hemos entendido. Pero realmente el rapport es aquel contacto que nosotros vamos a generar con nuestro paciente, donde permitamos generar un ambiente de seguridad, de confianza, de no juicio, de aceptación, de empatía. Ese es el verdadero rapport. Ese es el verdadero contraste entre establecer una buena relación, que nos permita realmente el paciente entrar a su vida, entrar a las interioridades de su mente y a preguntarle qué calor va usted o cómo ha llovido, ¿no? Quiero que se muevan de eso, quiero que entiendan más allá de que el rapport no es hablar nimiedades, hablar tonterías en un segundito. Quizás puede empezar por ahí, yo no le voy a decir que no lo haga, pero no es solo eso. ¿Okay? Así que si nosotros propiciamos estos 2 elementos, el tema de primera impresión lo vamos a ver la otra semana que nos veamos presencial, porque voy a mostrarles una presentación hablando de primera impresión. Si nosotros generamos primera impresión, una buena primera impresión, logramos establecer el rapport de manera apropiada, esto genera confianza en nosotros como profesionales. Y si el paciente deposita su confianza en nosotros, hay 3 condiciones importantes que van a cambiar y que van a mejorar. El primero de ellos, que es donde más importancia le quiero dar, es la adherencia al tratamiento. ¿Qué entienden por adherencia al tratamiento? La aceptación de parte del paciente hacia, pues, en este caso sería la terapia, licenciado, que se va a adoptar con él, digo yo. Sí, o sea, vaya, por ejemplo, usted va al médico y le dice al médico, se tiene que tomar estos medicamentos por 10 días, pero usted viene y el día 7 se lo deja de tomar. ¿Usted cree que ahí tuvo adherencia al tratamiento? O sea, ¿se adhirió al tratamiento? No hubo compromiso. Exacto. Porque no cumplió con las indicaciones del profesional. En el caso de la psicología es igual. La adherencia al tratamiento es que la persona se presente, que la persona llegue, que la persona cumpla,
que haga las tareas que usted le va a poner entre sesión y sesión, que sea capaz de generar introspección, que sea Licenciado. más constante y se empeñe consigo. Adelante. Rolando, creo que Sí, tiene. sí, licenciado. Adelante. Sí, le voy a hacer una consulta, licenciado. También la adherencia al tratamiento se podría también decir, licenciado, en la parte del paciente, que él llegue puntualmente a las sesiones o a la terapia, por así decirlo. Cuando se le diga, digamos, el próximo martes lo espero a las 5 de la tarde aquí en mi consultorio y que él no llegue, o que llegue una hora después, o que llame diciendo, no, fíjese que hoy no puedo llegar, licenciado, porque tuve este atraso y no sé, es un Sí. pensar. Sí, sí. Todo eso también está dentro de la adherencia al tratamiento. Acuérdense, ¿ustedes vieron en Psicodiagnóstico 1 el tema de encuadre? Así es, sí. ¿Verdad? Que ahí Sí. hablaban acerca de horarios, honorarios, hablaban de sesiones, hablaban de muchas cosas. Y esta parte de la adherencia al tratamiento también entra en el cuadro. Creo que alguien más abrió el micrófono, pero no alcancé a ver. Ok. Entonces, la adherencia al si el paciente tiene confianza en el psicólogo, genera adherencia al tratamiento. Si la persona está llegando de manera consistente, aumenta la constancia, se empeña más porque al final quiere solventar el problema. Y si entonces estas dos condiciones se dan, el pronóstico de la condición también va a mejorar. ¿Y qué entienden ustedes por pronóstico de la condición? Podría ser como la hipótesis diagnóstica. Ajá, ¿qué de la hipótesis diagnóstica? Yo pensaría, bueno, buenas tardes, licenciado, que sería como una ruta que nos puede dar como herramientas para determinar qué tratamiento utilizar o una ruta más que todo, pues. Ok. A ver, voy a explicarles esto con un ejemplo. Si usted viene y ¿cómo les quiero poner este ejemplo? Ok. Imaginemos en la parte médica que usted llega al consultorio, ¿sí? Y el médico le diagnostica una rinofaringitis. O sea, su faringe muy inflamada, presenta mucosidad, presenta disfonia, entre otras cosas. Y le dice, hay que tratar de evitar los comidas y bebidas frías, hay que tomarse estos medicamentos cada 8 horas, hay que nebulizarse y hay que hacer esto y esto. Ok. Empecemos porque la rinofaringitis, esa es la condición, ¿verdad? En este caso, en la parte médica, esa es la enfermedad. Si lo pasamos al tema de psicología, esa es la condición mental, ya sea un trastorno como tal o un problema de ajuste. Entonces, si yo le digo que haga todo, que se nebulice, que se tome todas las pastillas, que haga esto, que evite aquello, es para que su condición mejore y mejore rápido. ¿Qué pasaría si la persona no cumple eso? No se nebuliza, come alimentos fríos, bebidas frías, no se toma los medicamentos, aparte de eso se expone a polvo, se expone a condiciones que van a empeorar. ¿Qué puede pasar entonces con la condición? Si usted, con esta información, ¿qué pronosticaría con esa condición? Que se va a empeorar, Lee. Que va a empeorar su condición. Exactamente, que va a empeorar. Pasa lo mismo acá en psicología.
Si la persona llega, se adhiere al tratamiento, se apega, es constante, se empeña por mejorar, ¿qué va a pasar con su condición? ¿Será favorable para él? Irá mejorando. Exactamente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Para resumir entonces, la base de una práctica clínica exitosa depende de la confianza que el individuo deposita en el psicólogo, que el paciente deposita en el psicólogo. Hay dos vertientes importantes en estos, que es la primera impresión y el pronto establecimiento del rapport. Si la persona establece confianza con el psicólogo, se va a apegar más al tratamiento, va a ser más consistente, se va a empeñar más y por ende su condición va a mejorar. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, licenciado. Adelante. ¿En qué momento uno decide que el paciente no es constante y uno decide por salud ya no seguir con las sesiones o con la terapia con el cliente? Fíjese que, mire, yo le puedo hablar teóricamente y le puedo hablar desde mi experiencia. Teóricamente, nosotros como profesionales tenemos ciertos, yo le digo como topes. Topes es personas o condiciones que definitivamente nosotros no podemos tratar. Cada individuo, ¿verdad?, tiene sus propios topes. Por ejemplo, hay psicólogos que deciden no trabajar temas de abuso. Hay psicólogos que deciden no trabajar con los abusadores. Hay personas que no les gusta trabajar, por ejemplo, o sea, no es que no solamente no les gusta, es que no pueden, no podrían atenderlo. Entonces, cada quien tiene como esos topes. Entonces, por ahí empieza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene mucho que ver la forma en la que nosotros hemos establecido ese primer contacto con nuestros pacientes. Nosotros debemos de entender también que hay ciertos pacientes que pueden recaer, que pueden mostrar algunas dificultades. Por ejemplo, en este caso, los pacientes que se tratan por abuso de sustancias tienden a ser inconstantes, hay recaídas y eso. Entonces, cuando nosotros entendemos también las características de la persona que nosotros estamos tratando, nos facilita mucho este trabajo. Pero para mí el momento clave donde ustedes deben de entender que es mejor derivarlo a otro profesional es cuando usted ya no se siente cómodo. Cuando yo ya no, cuando veo la consulta más como una carga en lugar de un trabajo que yo estoy llegando para ayudarle a resolver un problema. En ese momento es cuando yo les digo, mejor remítanlo con otra persona, porque ya la relación terapéutica se quebró. Y ahora desde mi experiencia, le puedo decir que eso me pasó a mí. ¿Perdón? No, que está muy claro, Liga, me acabo de duda bastante. Sí, ¿verdad? Y yo les decía de que desde mi experiencia yo solo he tenido un paciente que he tenido que derivarlo, que fue casualmente con un paciente con abuso de sustancias, porque era sumamente irresponsable con las consultas, no se conectaba, aparecía a las 2 semanas. Entonces yo ya realmente no tenía la intención de seguir trabajando con él y mejor lo derivé. Claudia, leí la manito levantada. Sí, si en un dado caso acude un paciente al psicólogo y bueno, va a la primera y segunda sesión. Luego se retira por un tiempo y con el tiempo regresa. ¿Con ese paciente hay que volver a comenzar desde cero o se puede continuar desde donde se... Básicamente, bueno, dependiendo del tiempo, pero si se pierde un año, por decirle, o 2 meses, 3 meses,
básicamente tiene que iniciar desde cero en el sentido de que probablemente el motivo de consulta sea distinto. Pero está un poco más adelantado, por lo menos en el hecho de que la historia clínica ya la conoce, ya conoce un poco de su historia familiar, de su historia evolutiva. Está un poquito más avanzado, pero es difícil retomar donde se queda. Ok, Lee. Muy bien. Ok, entonces algunas consideraciones también para lo que hablábamos de la primera impresión, la apariencia del profesional. Miren, en psicología se habla mucho acerca del tema de que somos una carrera open mind, que somos una carrera que debería de ser punta de lanza en aceptación y en muchas otras cosas. Y yo lo apoyo, yo no tengo ningún problema. Pero yo como Orlando, como persona, yo lo puedo soportar, lo puedo entender, lo puedo aceptar. Pero no todas las personas lo van a hacer. Mejor dicho, muy pocas personas que principalmente son muy tradicionales, tienden a tener dificultades en aceptar personas, en aceptar profesionales que de repente van en contra de sus principios, sus valores. Uno de los ejemplos más claros que yo voy a tratar de ejemplificar, que es el hecho de los tatuajes. Miren, a mí me encantan los tatuajes. Yo quiero hacerme un tatuaje. No sé de qué todavía, pero sí quiero hacerme uno. Y yo sé que sí, que mi, ¿cómo se llama? Que mi target, mi población general, tiende a ser joven. Por ende, ellos no se van a meter a problemas si me ven a mí con un tatuaje. Pero si yo trato a alguien más o menos en la edad de mi mamá, 40, 50, 60 años, me va a quedar viendo mal. No le va a gustar porque no comparte esa opinión conmigo. Entonces, no es por la carrera, no es porque psicología sea una carrera abierta, open mind. Sí, sí lo somos y súper bien, perfecto. Pero usted no va a atender a otro psicólogo. Usted va a atender a otras personas con sus propias opiniones, propios valores y demás. Entonces, en eso quiero resumir el tema de apariencia. Que usted realmente está abriendo paso para el tratamiento con otras personas, no con otros psicólogos ni nada por el estilo, sino que usted va a trabajar con esto. Lo otro es Ruth, adelante. Lick, entonces sería como un limitante el andar tatuado, por decirlo así. O sea, No limitante. ¿Perdón? No, o sea, que si sería un limitante andar tatuado. O sea, es que todo va a depender de la población que usted trate. También el tema cultural. Aquí entra mucho juego. Por ejemplo, en Honduras realmente no es un país que acepte esto de manera abierta. Pero si usted se va a Europa, a Estados Unidos, México también es un país que ya está avanzando bastante en este sentido, no va a encontrar ningún problema. Por eso les digo, hay que entender un poco el contexto y a nuestra población. Ok, gracias, Lick. Irma. Por ejemplo, yo tengo, por decir algo, yo tengo un hijo pequeño, un nieto, ya mis hijos están grandes, pero tiene, por ejemplo, problemas de identidad. Todavía no sabe si va a ser un varoncito o está indefinido en eso. Yo lo quiero llevar al psicólogo. Y este psicólogo, desde entrada, yo veo que es como gay. Entonces, eso podría entrar dentro de la apariencia del profesional que me pone como un bloqueo para confiarle mi paciente a llevarlo a su clínica.
O sea, no le puedo decir si es o no es un bloqueo, pero si usted considera que sí lo es, en definitiva, porque usted puede pensar que esto le va a colocar en una posición desventajosa probablemente. Se los quiero explicar con algo, vaya, un poquito más drástico. Por ejemplo. Muchas gracias. Generalmente las personas que sufren abuso, hablemos de mujeres porque ocurre principalmente en mujeres, tienden a evitar terapeutas hombres. ¿Por qué creen? Por la situación que vivió de abuso, entonces me imagino que siente el temor o el rechazo a ese género. Exacto. Entonces no tiene nada que ver con la capacidad del terapeuta, no tiene nada que ver con que si es bueno o es malo. Simplemente lo que tiene que ver es el hecho de que cada persona tiene sus propios prejuicios, propios valores, sus propios pensamientos, cogniciones. Y nosotros como profesionales debemos también de aceptar esto, que va a ser normal, algo completamente lógico. ¿Estamos bien? Sí, Lick, muy bien, gracias. Súper. Ok. Y ahí entraría también la parte religiosa. Exactamente. Porque hay muchas personas que dicen que el psicólogo no debe, el psicólogo, es ciencia, la religión es la religión, déjenle la religión al pastor. Pero si usted cree que realmente para tratar a un paciente probablemente la religión sea un proceso que le ayude más bien, y usted también tiene esos propios valores, puede hacerlo. Yo Sí, soy de hecho, Lick, la otra vez yo asisto a la iglesia, o sea, yo tengo bastante, bueno, esa parte la tengo bastante arraigada, puesta en mí. Crecí en un ambiente cristiano y pues, ahora asisto a una iglesia y tengo también ministerios dentro de la iglesia. Y alguien me decía la otra vez, qué fuerte lo suyo, qué difícil estudiando psicología, no puedes estar en la iglesia estudiando psicología. Yo solo la quedé observando y me quedé así callada porque yo dije, ¿qué tiene que ver? O sea, yo sé que entra en juego a muchas cosas, pero creo que para eso nos estamos formando, para poder ver en algún momento dado cómo manejar este tipo de situaciones. Exactamente. Y la verdad que miren, este tema de la religión es un tema complejo, pero sobre todo nosotros debemos de respetar las creencias de las personas. No es porque usted tiene o tuvo una mala relación con Dios que va a venir e inculcar esta situación con su paciente. Nosotros tenemos que dejar muchas veces nuestros propios prejuicios por fuera y atender a los prejuicios y atender a las dificultades que nuestro paciente vive. ¿Estamos? Es que la mayoría de las personas creen, Lick, que los psicólogos son ateos. Sí, y la verdad que esa es una concepción generalizada. Totalmente generalizada. Y como les digo, no quiere decir de que sea bueno, que sea malo, no es que esto le hace un buen profesional o no, simplemente son sus propias concepciones acerca de la vida. ¿Estamos? ¿Alguien más? Lick, creo que ahí entra lo que es la parte de la ética, ¿verdad? Porque, o sea, el respeto hacia la ideología de cada persona. Exactamente. Incluso nosotros tenemos que respetar a todas las personas. Y esto es un tema de vida, esto es un tema no solamente de nosotros como profesionales, sino también nosotros como personas, o sea, como seres humanos, debemos de respetar también las condiciones de cada persona. Gracias por sus participaciones, la verdad que han sido bien enriquecedoras. Quiero avanzar al siguiente punto, al punto 2, que es el examen físico. En el caso del examen físico, nosotros como personas, como profesionales, como psicólogos, no lo llevamos a cabo. Pero el hecho que no lo hagamos
que no esté a cargo de nosotros no quiere decir que nos da permiso de ignorarlo o que nos da permiso de no entender. Si bien es cierto que nosotros no lo vamos a hacer, que no vamos a llevar a cabo un examen físico, pero sí debemos de estar capacitados para entender los signos físicos de una persona, porque esto nos da información. ¿Recuerdan ustedes en el caso del examen del estado mental que se hablaba acerca de esta situación? Y algo que me pareció sumamente interesante de hablar cuando ustedes vieron el examen del estado mental en Anormal 2 es que las personas, hay ciertos niveles. Y los niveles que nosotros vamos a observar desde el nivel más amplio, que es el de conciencia, lo vamos a ver lenguaje, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver aquí más adelante, nos va a dar información importante sobre cuál es el estado general, la condición del paciente. Imagínese que usted llega a su consultorio, una persona, y usted empieza a notarlo sumamente, ¿cómo se llama? Alterado físicamente. Lo ve inquieto, que no para de mover las manos, que constantemente está como tratando de ver hacia afuera o que está constantemente chequeando su teléfono. ¿Qué le dice eso a usted? Eso quizás no es un examen físico como tal, pero todo esto me da información valiosa sobre lo que yo necesito saber, lo que yo necesito entender. El examen físico, usted, como les digo, no es algo que ustedes van a tomar en consideración, no es algo que ustedes van a saltarlo, sino que lo que van a hacer es que nosotros vamos a entenderlo, comprenderlo, sacar anotaciones y conclusiones de los aspectos más relevantes de nuestro paciente. ¿Ok? Quiero saltarme rápidamente porque ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en el examen físico? En primer lugar, el porte general. Eso quiere decir, si la persona cuando se presenta alineada, bañada, limpia, con una forma de vestimenta en orden, apropiada. Si, por ejemplo, la persona se muestra sumamente tranquila, o, por ejemplo, si la persona llega sumamente alterada, ¿sí? Entonces va a depender, como les digo, de cada aspecto que nosotros vamos a observar. Ese es el porte general. En segundo lugar, el estado general de salud. Es sumamente evidente cuando una persona no se encuentra bien, cuando su salud está deteriorada, pero que quizás llegó a consulta. Por ejemplo, quizás esto puede ser que no pase tan frecuentemente en consultorios privados, pero cuando ustedes, si les llegara a tocar hacer la práctica en un hospital público, generalmente la persona le van a remitir pacientes que en su condición de salud pues, no se puede notar que no están bien. Entonces, yo no puedo tratar a alguien que físicamente no está apto, que físicamente se siente mal, porque generalmente la enfermedad lo que va a causar es mucha pérdida en habilidades y capacidades mentales, como por ejemplo, vamos a observar una persona con muchas dificultades en términos de mantenerse alerta, de tener algunas habilidades mentales básicas, algunas habilidades relacionadas, por ejemplo, con la capacidad para poder
trabajar, para poder entender, generar raciocinio, insight, entre otras cosas. Y a eso nos referimos con la importancia del examen físico, que debemos de comprender, que debemos de entender que la persona, si bien es cierto, no somos médicos para determinar la condición física de un paciente, pero sí somos lo suficientemente aptos para poder entender que la condición general de la salud del individuo, cómo se presenta, es vital para entender es vital para entender si es que puede tener éxito o no la práctica. ¿Dudas sobre esta parte del examen físico? No, Lick. Ok. Son las 6:20. ¿Les parece? Nos tomamos 8 minutitos. 6:28. Ok, Lee. Ok, Perfecto. gracias. No se Excelente, Lee. desconecten. Recuerden no desconectarse.
¿Seguimos? Ok. Listo, silencio. Está bien, Lick. Ok. Estamos hablando acerca del tercer punto relacionado con los aspectos de la práctica clínica. Habíamos hablado del examen físico, ahora vamos a abordar el examen del estado mental. En el caso del examen del estado mental, ustedes ya lo vieron en Anormal 2. Recuerden que el examen del estado mental es un test, ¿verdad? Que se les mostró a ustedes en esta clase, pero es una parte de la historia clínica completa del individuo. El examen del estado mental cobra vital importancia, sobre todo cuando nos encontramos en una condición o nos encontramos en una situación que el paciente puede llegar con alteraciones de cualquier índole. Como les digo, generalmente esto se muestra mucho más en servicios de atención público, donde las personas generalmente pues pueden llegar con síntomas de abuso de sustancia, entre otras cosas. Y el examen del estado mental es un registro descriptivo, es un test que en el caso de la versión hondureña se adjudica al doctor Américo Reyes, doctor Américo Reyes Ticas, que es un psiquiatra, que elaboró este registro. Son algunas pruebas básicas, sumamente básicas, en el sentido de que van a explorar signos y síntomas. Específicamente, va a explorar estas seis áreas del individuo. Cada uno de ellos son como, yo les digo como anillos. Estos anillos van a ir desde el anillo más general y más importante hasta el más específico, pero no menos importante. ¿A qué me refiero con esto? Que si generalmente el nivel 1 está dañado, el nivel 2, 3, 4, 5 y 6 también está dañado. Si el nivel 2 está dañado, generalmente el 3, 4, 5 y 6 va a estar alterado. Esto quiere decir que en cada una de estas situaciones nos vamos a encontrar con dificultades en estas áreas. Vamos a ir viendo. El primero es nivel de conciencia, el segundo es lenguaje, el tercero es memoria, cuarto es funciones cognitivas superiores o de orden superior, 5 contenido del pensamiento y 6 estado anímico y personalidad. Voy viendo el primero. En el caso del nivel de conciencia se refiere al grado de alerta y orientación respecto al medio que lo rodea. Hay 3 áreas en específico que se evalúan, que es la persona, el espacio y el tiempo. Y lo que ustedes van viendo, las preguntas que ustedes observan, son las preguntas que se hacen en el test. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Qué fecha soy? Esto quiere decir, el nivel de conciencia es el nivel más básico, en el cual si la persona muestra algún tipo de alteración en esta área, generalmente muestra dificultades en las siguientes. También, en el caso del lenguaje, se le pide una serie de instrucciones verbales en las cuales el individuo entonces debe de cumplirlas. Como por ejemplo, se le preguntan o se le solicitan órdenes simples, como sacar la lengua o levantar los brazos. Si ustedes observan todo esto del examen del estado mental, son condiciones básicas. No es como que alguien viene y le pregunta, a ver, sáqueme la raíz cuadrada de 97. No, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho con el individuo y las funciones más básicas a nivel cerebral. El tercero es la memoria. Aquí vamos a tratar de evaluar o de estimar las capacidades para recordar hechos del pasado y también para retener nueva información. Pueden ser preguntas relacionadas como cuándo es su cumpleaños,
cuándo es el día de independencia, fechas importantes, fechas importantes para su familia, o dónde estudió, qué hizo ayer. Y en el caso de la nueva información, se le puede solicitar al paciente que recuerde, se le da un listado de 5 palabras y que las recuerde, y más adelante se le van a pedir. El cuarto nivel, que son las funciones cognitivas superiores o las habilidades superiores, son todos aquellos procesos mentales que permiten llevar a cabo las tareas. Eso quiere decir tareas como juicio, razonamiento, elaboración de información, recuperación de la información y almacenamiento. Más adelante les voy a mostrar como tal ya el test. ¿Cómo se puede evaluar esto? Generalmente se le hacen preguntas como adivinanzas simples, semejanzas, diferencias, entre otras. Por ejemplo, un ejemplo de adivinanza. Blanca soy, del mar nací, ricos y pobres viven de mí o se sirven de mí. ¿En qué se parece, por ejemplo, un banano y una uva? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un enano? Etcétera. Hay varias opciones que ustedes pueden ir incorporando dentro de la evaluación. En el caso del contenido del pensamiento, en el caso del contenido del pensamiento se va a evaluar lo que piensa, la intención a partir de sus propios pensamientos, la interpretación o sus propios significados de algunos pensamientos. Por ejemplo, si el paciente es lúcido o está lúcido o es totalmente funcional, puede ser que la patología de la alteración con la estructuración del pensamiento e interpretación del medio se ocurra al mismo tiempo. Por ejemplo, hablamos de que un paciente generalmente puede, ¿cómo les puedo decir? Que puede vivir ocultado bajo la faceta que les decía. Y esta situación, pues obviamente, puede ocurrir que, o puede pasar que nuestro paciente, pues viva a través de estas experiencias y que pase totalmente inadvertido. Y principalmente el área de pensamiento, que es algo tan personal, algo tan específico, tan puntual, que realmente es tan complejo de llegar, a menos que la persona realmente abra por completo su experiencia y empiece a compartir esta información con el evaluado, De no ser posible, o si no es de esta manera, pues obviamente no va a tener entonces esta oportunidad. Y el último entonces, que llegamos al tema del estado anímico y personalidad, que tiene que ver con, este ya es como el aspecto más, ¿cómo puedo decir? Más complejo, porque el estado anímico es difícil de establecer, no solamente por la condición, sino también porque es complejo terminar de entender, porque esto no se puede dar por medio de una medición absoluta. Realmente es difícil. Entonces, el estado anímico puede determinarse por medio de una conversación, por medio de una entrevista, por medio de la observación de las conductas que puede presentar una persona, o por medio de los rasgos de personalidad que puede mostrar, o ciertas análisis de respuesta. Por ejemplo, si nosotros obtenemos esta información a través de evaluaciones, podemos generar, por ejemplo, un estado anímico mucho más frecuente. Además de eso, nos podemos encontrar ante un individuo
que nos va a brindar y que nos va a generar una forma distinta de ver las cosas. Sobre todo cuando tratamos de utilizar sobre todo cuando nosotros tratamos de utilizar ¿cómo se llama? Las herramientas, las pruebas de personalidad que queremos utilizar. ¿Ok? ¿Dudas? No, Lick. Ok. Antes de pasar a esto, quiero mostrarles el examen del estado mental. Puedes dejar de compartir pantalla. ¿Alguien de ustedes no vio el examen del estado mental? En ¿No? anormal, nosotros vimos, o sea, tuvimos el formato y nos pusieron a hacer un ejercicio, recuerdo, pero no sé si fue a una persona o con un video, algo así. Ok. Miren, este documento, con gusto yo se los puedo compartir. Este documento lo desarrolló el máster Gerson Cárcamo y la máster Carolina Barrantes. Esa es una guía para el desarrollo de la entrevista clínica y el examen del estado mental. Entonces, ustedes van a encontrar como muy parecido todos los aspectos generales de la entrevista. Datos, antecedentes del caso, historia familiar, personal. Pero me voy a saltar todo esto porque me quiero ir directamente a la parte del examen del estado mental, donde, si ustedes observan, hay un apartado específico para poder anotar los aspectos más relevantes acerca de la apariencia y del aspecto general, como por ejemplo la etnicidad, el biotipo. No sé si ustedes han escuchado acerca del biotipo. El ectomórfico es aquella persona que generalmente no tiene mucha masa muscular, tiende a tener como una complexión sumamente delgada. El mesomórfico es aquel que tiende hacia la obesidad y el endomórfico tiene como un biotipo un poquito más muscular. El tipo de vestuario, las condiciones de higiene, el estado nutricional, estado de salud aparente y luego conducta o actitud en general. El lenguaje que nosotros podemos apreciar o las interpretaciones que ustedes lleguen. Luego vamos por partes, conciencia, orientación y atención, y luego van a observar que, por ejemplo, la persona, hay ciertas preguntas como en qué lugar nos encontramos, qué barrio, ciudad, colonia, departamento, qué país, qué fecha es hoy. Todo eso tiene que ver con lo que hablábamos de conciencia, específicamente con orientación en tiempo, orientación en lugar, orientación geográfica, orientación individual o personal. Luego, en el caso de atención, estas son observaciones que ustedes van desarrollando. Luego hay pruebas de dígitos, como por ejemplo, se le pide a la persona que los organice de mayor a menor, de menor a mayor, o que deletree, por ejemplo, este tipo de palabras, o en el caso de memoria, se le da una serie de palabras que luego debe de poder repetir, o se le dan palabras para que pueda utilizar algún tipo o que pueda generar una historia. Este es un tipo. Este es uno bastante bueno, como les digo, yo se los puedo compartir con todo gusto. Hay otro que es un test, no es el test del examen del estado mental como tal, pero se llama el test de MOCA. Creo que la licenciada María José, Máster María José Irías, enseña mucho este test. Y en lo particular, a mí me gusta bastante porque es un test también de muy rápida aplicación. Esta es una hojita nada más, ¿sí? Por ejemplo, aquí evaluamos habilidades visoespaciales y ejecutivas. Se le pide, por ejemplo, que comience señalando del 1 a 2, obviamente B, C, 3, 4, D, etcétera, etcétera, hasta que llegue. Se le pide que dibuje un reloj marcando las 11 y 10. Luego se le va leyendo alguna identificación de animales, el tema de memoria, que repita algunas palabras.
luego una serie de dígitos que debe repetir, cómo están, luego otras que debe repetir a la inversa, entre otras cosas. Así que cada uno de ellos se van sumando y por ahí están también las instrucciones del test de Moca para cada uno de ellos en el tema de aplicación. Y la ventaja que me gusta mucho del test de Moca es que hay 3 distintas opciones del test de Moca. Este es el 2. ¿Sí? Están viendo que ahora en los animales hay una jirafa, un oso y un hipopótamo. Sí, Y el 3 es este, que es un burro, un cerdo, un canguro. ¿Sí? Cada uno de ellos es muy parecido. Al final lo que nosotros queremos estimar es la capacidad del individuo respecto a las habilidades de tipo mental, desde las más básicas en términos de conciencia, orientación, hasta las más complejas como pensamiento, personalidad, estado anímico, entre otras. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, consultas? El formato que yo había visto, Lee, es súper sencillo, era algo, una hojita nada más, el formato que yo había visto en la clase. Eso que nos está mostrando ahorita, no, nunca los había visto. Sí, hay varias, incluso hay varias adaptaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Hay algunas otras adaptaciones que van a depender del país. Por ejemplo, hay una guía muy interesante de México, que el examen del estado mental lo hacen muy, muy bien. Hay una guía de examen del estado mental para México, Perú, cada país, casi cada país tiene como sus propias adecuaciones a este test. Pero es una herramienta, como les digo, si ustedes me preguntan a mí, yo solo una vez lo he utilizado en toda mi carrera, pero porque yo me dedico a práctica clínica privada. Si yo trabajara, por ejemplo, en área clínica pública, probablemente me tocaría aplicar este todos los días, porque necesito asegurarme que las personas que llegan a consulta están dentro de sus, como diríamos, dentro de sus cabales, que están dentro de lo esperado para poder entonces responder a las demandas de la vida. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Solo nos comparte, porfa, los manuales esos, porque no los tenemos. Al menos Claudia y yo fuimos compañeras casi en todas las mediciones y comparto lo de Claudia, eso no los había visto. Está bien, yo se lo subo ahí al campus. Muchas gracias. Bueno, solo les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo la cámara para poder ir despidiendo la clase el día de hoy. Ya nos vamos a quedar por aquí. Ahorita se lo estoy subiendo porque si no lo subo ahorita, ya no me acuerdo. Van a estar en la unidad 0. Le dice, le subí la planificación y todo eso. Estado mental y Moca. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, consulta sobre la clase? ¿Todo bien? Sí, Lee, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, Estamos sin bien. otras dudas, nos veremos el día martes a la hora de clases. Recuerden ir avanzando, por ahí tienen unas tareitas para que terminen, para que vayan subiendo todo esto. Si no hay dudas. Siempre virtual, ¿eh? Siempre ¿Perdón? virtual, ¿verdad? Siempre Sí, virtual. virtual. El martes virtual y recuerden el jueves presencial ya para el examen. Recapitulando, licenciado, los temas para examen o los capítulos que usted nos comentó. Capítulo 1 y 2 de Fernández Ballesteros y capítulo 8 de Psicología Clínica de Pedro Sánchez Escobedo, que es el que estamos viendo ahorita. No había dicho que era capítulo 7 después, correcto. Sí, 7, perdón, 7. Sí, no sé, estoy pensando ya rato en el capítulo 8. Sí, capítulo 7 de Pedro Sánchez Escobedo. Perfecto. Ok. Bueno,
Nos vemos entonces el próximo martes. Pasen un buen fin de semana. Manténganse a salvo, no se expongan. Y espero que ustedes y su familia estén bien. Gracias y feliz noche. A usted, licenciado, gracias. Igual. Feliz noche, Leo. Buen fin de semana, compañeros. Gracias. Gracias, gracias.